Bienvenida familia nocturna a esta oscura follata de historias. El día de hoy vamos a contar historias de terror. La única salida, relatos de terror. La niebla nocturna ocultaba la ciudad a los ojos de Sofía, pero ella sabía que el río estaba muy cerca. La mujer avanzaba cojeando, desesperada y arrastrando tras de sí una pesada maleta que contenía los restos de lo que había sido su vida. En su brazo derecho cargaba a su pequeña de apenas 2 meses, que dormía plácidamente ajena al ojo morado y a las heridas que cubrían el cuerpo de su madre, fruto de la última paliza que había recibido. Sofía avanzaba por las calles vacías. No quería pensar en lo que pasaría si las descubrían antes de llegar al límite de la ciudad. Mientras caminaba, las lágrimas se mezclaban con la niebla espesa que empapaba su cuerpo, ocultando su dolor en la oscuridad. Pronto vislumbró los primeros árboles de la ribera y torció a la izquierda rumbo al puente que salía de la ciudad. Ya estaba muy cerca, pensaba esperanzada. Si conseguía llegar allí, ella y su bebé serían libres por fin. Su mente repasaba una y otra vez su vida como si fuera una película. Primero, su infancia en el orfanato al que había sido enviada tras la muerte de sus padres. Allí nunca había encajado y había sido la burla de todos sus compañeros. Con 16 años, quiso creer que su suerte había cambiado cuando apareció una familia de acogida, pero sus padres adoptivos, en lugar de cuidarla, la pusieron rápidamente a trabajar sin descanso en el restaurante que poseían, turnos de hasta 16 horas diarias sin sueldo. Después, vio el momento en el que, trabajando en el restaurante, conoció a David, un hombre encantador 10 años mayor que ella, y con el que se fuyó al cumplir 18 años. Al principio, su relación parecía ser un escape de la difícil vida que había llevado hasta entonces. David la cortejó y la hizo sentir especial, prometiendo un futuro mejor. Pero tras la sencilla boda civil, lo que siguió fue una pesadilla para Sofía. David, una vez casados, reveló su verdadera personalidad. Se convirtió en un maltratador que sometía a Sofía a palizas constantes y un cruel maltrato psicológico y abusos. A causa de uno de ellos había quedado embarazada. Pero el maltrato no acabó ahí. Sabiendo que Sofía no tenía a dónde ir, David solía decirle con desprecio: ya sabes, si no te gusta esto, coge la maleta y vete. Sofía lloraba y callaba, rezando cada vez que su marido llegaba borracho para que la paliza no durase mucho. Por último, vio su decisión de huir y comprendió que solo había una manera: el puente de los suicidios, el mismo que acababa de aparecer entre la niebla. La maleta parecía pesar cada vez más, pero Sofía se consolaba pensando que eso la ayudaría a hundirse con mayor velocidad. Cuando entró en el puente, la niebla a su alrededor empezó a cobrar forma. Una veintena de figuras traslúcidas, las de aquellos que se habían quitado la vida allí, fueron apareciendo alrededor de Sofía y su bebé, quizá convocados por la muerte que flotaba en el aire. Pero la joven madre no tenía miedo, había llegado hasta allí, sabía lo que tenía que hacer y estaba decidida a hacerlo. Al llegar a la mitad del puente, miró a las negras aguas turbulentas, que fluían rápidas 30 metros más abajo.
Una musa figura fantasmal, la de una joven que debía tener su edad, extendió los brazos hacia ella. Sofía entendió el mensaje. Quería que le dejase al bebé. ¿Por qué no? Pensó dudando un instante, pero al final se lo pasó al fantasma. Sería más fácil así, ya que sería muy complicado subir la pesada maleta a la barandilla con una sola mano. Con dificultad, acercó la maleta al borde y después se aupó ella. Recuperó a su bebé de los brazos del fantasma. Era mejor así, pensó. El lugar de una niña tan pequeña estaba sin duda junto a su madre. Después, vaciando su mente completamente, lo hizo. Escapó para siempre de Zawiz. El sonido del impacto contra el agua resonó en la noche como un disparo, despertando a la pequeña que empezó a llorar. Sofía, sin miedo por una vez en su vida, bajó de la barandilla y les dio el pecho. Luego, observó a los fantasmas que las despedían con una sonrisa y volvió a su casa sin dirigir ni un solo pensamiento a la maleta que se hundía en el río con el cuerpo de Zawiz en su interior. El Skywalker en las montañas del norte, aislado por bosques espesos donde la niebla nunca se disipaba del todo, existía un pueblo con una vieja tradición: cerrar todas las ventanas y no mirar hacia afuera en las noches sin luna. Los forasteros solían reírse de esta costumbre, hasta que escuchaban a los ancianos mencionar un nombre que les helaba la sangre: el Skywalker. Decían que no era un animal ni un espíritu, sino algo peor, una sombra que aprendió a imitar a los hombres, pero que nunca lo logró del todo. Caminaba torcido, con huesos que parecían crujir cada vez que se movía. Su piel estaba cubierta de grietas negras, como si hubiera nacido de la tierra seca, y sus brazos eran tan largos que arrastraban los dedos por el suelo. Sus ojos no eran ojos. Eran huecos incandescentes, como brasas escondidas en la carne. Las advertencias eran claras. Si escuchas 3 golpes en tu ventana después de medianoche, no mires, porque el Skywalker no entra por la fuerza. Te obliga a abrirle. Una noche de invierno, un grupo de jóvenes decidió quedarse en una cabaña del bosque, convencidos de que todo era una leyenda inventada para asustar. Rieron de las historias mientras bebían y jugaban cartas. Afuera, la luna no estaba. Solo la oscuridad. A las 3 a.m., 3 golpes secos resonaron en la ventana. Todos guardaron silencio. El aire dentro de la cabaña se volvió espeso, helado. Los golpes se repitieron, más fuertes. Uno de ellos, burlándose, dijo: «Si es el famoso Skywalker, quiero verlo yo mismo». Corrió la cortina, y gritó. Lo que vio fue un rostro imposible, pegado al vidrio. Una boca enorme, con una sonrisa torcida que se extendía demasiado, hasta casi llegar a las orejas. Dientes afilados. Ojos incandescentes. Brazos que rozaban el suelo, retorciéndose como ramas secas. El grupo intentó huir, pero la puerta no se abría. El aire olía a tierra podrida, y las paredes parecían temblar con cada golpe en la ventana. La criatura no entraba, no los tocaba, solo esperaba, sonriendo. Al amanecer, los vecinos encontraron la cabaña vacía. No había cuerpos, no había señales de violencia.
Solo la mesa cubierta de símbolos dibujados apresuradamente. Círculos con una línea atravesada, repetidos una y otra vez, como si hubieran tratado de dejar una advertencia desesperada antes de desaparecer. Desde entonces, la gente del pueblo cuenta que, al leer la historia del Skywalker, debes tener cuidado, porque dicen que cada vez que alguien la lee en voz alta, lo llama. Y si llegas al final, es porque ya escuchaste los 3 golpes en tu ventana. La cabra es el diablo en un pueblo perdido entre montañas. Los viejitos solían reunirse en las bancas del parque y hablar de las historias antiguas. La más repetida era siempre la misma. En el terreno baldío de la entrada, donde ya no crece ni pasto, se aparece la cabra negra, la cabra que es el mismo diablo. Los muchachos del pueblo se reían. Son cuentos para asustar cipotes. Ustedes ya están locos de tanto tiempo sentados aquí. Los viejos solo movían la cabeza, advirtiendo. Si la escuchan una noche, corran. Porque la cabra no aparece por gusto, aparece cuando alguien les debe el alma con el tiempo. Un grupo de jóvenes decidió comprobarlo. No lo hicieron por curiosidad solamente, sino porque habían oído que en aquel terreno se ocultaban cargamentos de droga, y pensaron que era la excusa perfecta. Investigar el mito y, de paso, encontrar algo que les diera dinero fácil. Una noche de viernes, armados con linternas y machetes, entraron al terreno. A medida que avanzaban, la tierra se volvía más seca, como quemada. El aire olía a azufre, y se escuchaban ruidos de pezuñas golpeando la tierra, aunque no había ningún animal cerca. Seguro son vacas sueltas, dijo uno, nervioso. Pero todos sabían que en ese terreno no pastaba nada. De pronto, la cabra apareció. Era negra, enorme, con ojos rojos que brillaban como brasas. Al verla, uno de los jóvenes sacó valor y le lanzó una piedra. La cabra no se movió. Solo levantó la cabeza y habló con voz profunda. No buscan un mito, buscan lo prohibido. Pero todo lo prohibido me pertenece a mí. El suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. Los jóvenes cayeron en un túnel subterráneo iluminado por velas rojas, donde vieron figuras encapuchadas murmurando oraciones extrañas. En el centro había mesas con paquetes envueltos, claramente cargamentos de droga. Uno de ellos susurró. Es cierto, aquí cortan la droga. Pero cuando intentaron salir, las figuras voltearon al mismo tiempo. No tenían rostro, solo piel oscuro. La cabra
Eso fue todo por el día hoy. Gracias por haber escuchado estas escalofriantes historias.